Entonces lo que estábamos viendo era vectores propios y espacios propios generalizados, ¿cierto? Lo último que demostramos era que habíamos demostrado que los espacios propios generalizados son subespacios vectoriales de B. Entonces, G lambda, t puede escribirse como el kernel. Acuérdense que G de lambda t es el conjunto de todos los vectores propios generalizados del operador t con respecto al valor propio lambda, incluyendo el 0. Y eso es exactamente igual al kernel de este operador. ¿Sí? Donde n es la dimensión de B. Ya, eso fue lo último que demostramos. Entonces, para empezar, veamos un ejemplo. Sencillo. Creo que este es el mismo operador que habíamos mirado en un ejemplo anterior. Z1, Z2, Z3, 4, Z2, 0,5, Z3. Este era el operador al que le calculamos el kernel, la imagen, y después tomamos la potencia al cubo y le calculamos el kernel, la imagen, y vimos que esa era una suma directa, ¿verdad? Entonces, primera parte, calcular los valores propios de t, sus correspondientes vectores propios, y subespacios propios generalizados. ¿Ya? Y después vamos a ver que C3 es suma directa de los subespacios propios generalizados. ¿Ya? Asociado, o sea, cuando tomo todos los valores propios de T. Ya, entonces, primero, bueno, tenemos que calcular valores y vectores propios, que es un ejercicio que ya hemos hecho varias veces. Entonces, la ecuación de valores propios corresponde a T de Z1, Z2, Z3 igual a lambda de Z1, Z2, Z3. Esto por definición es igual a 4 Z2, 0,5 Z3. ¿Verdad? Así que lo que me queda, en este caso, es un sistema de ecuaciones de 3×3, que dice 4Z2 igual a lambda Z1, 0 igual a lambda Z2, y después 5Z3 igual a lambda Z3. ¿Sí? Eso es un sistema de ecuaciones de valores y vectores propios. Ahora, claro, siempre ustedes me preguntaban cómo calculo valores y vectores propios. En este caso, por ejemplo, el operador es suficientemente simple como para que podamos hacerlo por inspección. Entonces, si se fijan los casos, o sea, los casos, claro, lambda igual 0 y lambda igual 5, inmediatamente hacen que una de las tres ecuaciones sea LD, o que sea como redundante, ¿verdad? Entonces, por casos, el primer caso, digamos, lambda igual 0. Si lambda igual a 0, pongamos estas ecuaciones 1, 2 y 3. La ecuación 2 no dice nada, ¿verdad? Dice 0 igual 0. Y lo único que me queda es 4Z2 igual a lambda Z1, esa es la ecuación 1. Y la ecuación 3 me dice que 5Z3 es igual a lambda, bueno, en este caso lambda es 0, así que me da 0 y me da 0 acá. Así que si se fijan, en este caso el sistema de ecuaciones me entrega simplemente que
Z1 es libre y Z2 igual Z3 igual 0. ¿Verdad? Así que el espacio propio asociado a lambda, perdón, lambda igual 0, para el operador T es, podríamos poner así, Z1, 0, 0. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya, ese es un primer caso. El otro caso que va a simplificar una de las tres ecuaciones, lambda igual 5, ¿cierto? Lambda igual 5 va a ser, 1 se va a ver igual que antes, 4 lambda 2, o sea, 4z2 igual a 5 z1. La segunda ecuación dice 5z2 igual a 0. Y la tercera ecuación dice nada, ¿verdad? Dice 5z3 igual a 5z3. Así que esto, ¿qué implica? Bueno, va a implicar que por una parte z2 igual 0. Si z2 igual 0, eso implica que z1 igual 0 por la ecuación 1. Y z3 está libre. ¿Verdad? Así que el espacio propio asociado a 5, t es igual a 0,0, z3. ¿Ya? La suma directa, o sea, estos espacios están en suma directa, si se fijan. Ah, perdón, pero no he terminado. No he terminado porque la pregunta es: ¿qué pasa si lambda es distinto de ambos? ¿Qué pasa si lambda es distinto de 0 y distinto de 5? Bueno, aquí me queda en un sistema general, digamos. Uno me dice que 4z2 es igual a lambda z1. Lambda z2 es igual a 0. Y 5z3 es igual a lambda z3. Entonces, fíjense, por ejemplo, como lambda es distinto de 0, aquí voy a tener necesariamente que z2 es igual a 0, ¿verdad? Y por otra parte, como lambda es distinto de 5, pueden pasar el lambda restando para el otro lado si quieren, pero finalmente la conclusión es que inevitablemente z3 también es igual a 0. ¿Ya? Y por otra parte, z1 es igual a 4 partido por lambda z2. Como ya dijimos que el z2 igual a 0, entonces la conclusión final es que z1 igual a 0, z2 igual a 0, z3 igual a 0. Y eso implica que lambda no es valor propio de t, ¿verdad? Así que los únicos valores propios de este operador son lambda igual a 0 y lambda igual a 5. ¿Están de acuerdo? ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Ya, hasta aquí entonces es fácil, ¿verdad? Ahora nos piden, por otra parte, calcular los subespacios propios generalizados. Entonces, ya, y la pregunta es: ¿cómo calculamos eso? ¿Hay ideas? Calculemos primero el subespacio propio generalizado asociado al cero, porque parece ser más fácil de calcular. ¿Qué tenemos que hacer para calcular ese subespacio propio generalizado? Pregunta usted.
¿Alguna idea? ¿Qué es G0T? Acá lo escribí más arriba al principio de la clase. Es el kernel de T menos lambda veces la identidad a la potencia 3 en este caso, y lambda es igual a 0. Así que es igual al kernel de T cubo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Hay que calcular T Profe, cubo y calcular su kernel. ¿Ya? profe. El lambda igual a 5 no supone que ¿Tiene una el pregunta? espacio de... Sí, Perdón, estoy sin volumen. No se escuchaba nada. Ahora sí, ¿puedo hacer la pregunta? sí, con lambda igual a 5 no supone que todo el sistema de la solución debería ser el vector 0 igual, al z3 igual a 0. ¿El lambda igual 5? Sí, porque la última ecuación igual te da que 5z2 igual a 5z3. Z2 ya vale 0. Espérate, estamos hablando de antes de ir a los subespacios generalizados, para los vectores propios. Sí, Lambda igual 5. Pues la tercera ecuación es esta, ¿verdad? sí. Entonces no veo dónde dice que Z2 y Z3 están relacionados. O sea que está la igualdad, pues, y z2 usted dijo que es 0 en la Z2 es segunda 0, ecuación. correcto. De la segunda ecuación se deduce que Z2 es 0. Y Z1 Ujú. es 0 también, ¿verdad? Sí, ¿Ya? ¿Y por qué Z3 es 0? Porque la Profe, es que ecuación no me se ve dice... muy bien en la Z3. ¿Perdón? Es que igual como que creo que se confundió con la parte La izquierda del letra. igual es un Z2. Sí, eso Ah, nomás. ya. Pero ya quizá aquí está como... ¿Eso? ¿Ese parece un Z2? Ah, supongo que sí. Sí, ya, ok. Pero mira, si te fijáis en la descripción del operador... podéis ah, ver... ya. Ya, pero pues ahora sí. Pensé que era un 2. Ya, 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 sí. Perdón. Ok. No, igual la letra, claro, puede ser un problema, especialmente si la pantalla no se está viendo muy bien. Claro, pero la parte Z3, si te fijas, como que T de 00Z3 es 5Z3, en la tercera coordenada. Entonces, como que ese operador actúa independientemente en la tercera coordenada. Ya, entonces, bueno, calculemos T cubo, eso es relativamente fácil. T cubo de Z1, Z2, Z3. Dijimos más arriba, este operador corresponde a 4Z2, 0, 5Z3. ¿Verdad? Si yo vuelvo a aplicar esta transformación, me va a quedar T de Z2 ahora es 0. Así que cuando lo reemplace en la primera coordenada me va a dar 0, 0 y 25Z3. Y finalmente esto me va a dar 0, 0, 125Z3. Y el kernel de ese operador entonces corresponde a que básicamente la tercera coordenada será igual a 0, ¿verdad? Yo puedo poner acá cualquier cosa, Z1, Z2, pero el tercero tiene que ser 0. Ese es el kernel de T cubo. ¿Ya? Y eso es igual al espacio propio generalizado con el valor propio 0. Ahora, el espacio propio generalizado asociado al 5 es más un cacho de calcular porque el operador ahora me va a quedar... tengo que evaluar T menos 5 veces identidad al cubo para un Z1, Z2, Z3 arbitrario. Bueno, puedo hacer lo mismo de antes, es decir, esto es T menos 5 identidad cuadrado aplicado al operador T menos 5 veces lambda la identidad. T corresponde, habíamos dicho, a 4Z2, 0, 5Z3. Pero el menos 5 veces la identidad me hace aparecer otros términos extra, entonces los voy a escribir al tiro. Esto es 4Z2 menos 5 veces Z1. Antes tenía un 0 en la segunda coordenada, ahora tengo menos 5Z2. Y en la tercera coordenada tengo
5Z3, 5Z3 menos 5Z3. O sea, yo estoy básicamente cancelando eso. ¿Ya? No voy a hacer el cálculo de la potencia cúbica porque es un poquito largo, pero si ustedes lo hacen van a llegar finalmente a que este operador vale menos 125 Z1 más 300 Z2 menos 125 Z2 y 0. ¿Ya? Y eso implica que si se fijan el kernel de este operador, ya, esto de aquí lo voy a dejar como ejercicio. Si se fijan, para que este operador valga 0, necesito que Z2 sea igual a 0, ¿verdad? Porque para que esta coordenada me dé 0, si Z2 es 0, esto se anula aquí y eso me va a obligar que Z1 sea 0 y Z3 queda libre. Así que el kernel, también pueden hacerlo de ejercicio, pero se puede ver un poquito al ojo, es 0, 0, Z3. Entonces, si se fijan ahora, tenemos C3 es exactamente igual a la suma de estos kernels. Suma directa, quiero decir. Porque el kernel del T-0 es la identidad, es Z1, Z2, y el otro es 0, 0, Z3, ¿verdad? Así que claramente están en suma directa. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Chuta, muchos comentarios en el chat. No se entiende la letra. Perdón. Es un Z3, no un Z2. Ya. Esa era la duda que había quedado antes, ¿cierto? No sé si hay dudas nuevas o comentarios. Ya. Entonces, si no, voy a cerrar este ejemplo. Lo que queremos demostrar hoy, no sé si alcance, pero nuestro objetivo va a ser probar justamente esta descomposición que acabamos de ver arriba. B es igual a la suma directa de todos los espacios propios generalizados. ¿Ya? Y recordemos que estamos en el caso F igual C, por lo tanto, siempre existe un valor propio. Para cualquier operador en espacio de dimensión mayor o igual a 1. Ya. Esto es muy parecido a la descomposición en suma directa que vimos para los espacios propios tradicionales, ¿verdad? Pero fíjense que esto aplica para o sea, bueno, eso también aplicaba para cualquier operador. Pero, y también habíamos probado en algún momento que B es igual a ker de t a la n, suma directa, imagen de t a la n. Entonces, quizás ustedes se pueden preguntar, dado que tenemos estas descomposiciones, ¿por qué me preocupo de crear otra descomposición nueva del espacio, verdad? Todas estas que tenemos aquí vienen dadas por sumas directas de subespacio invariante. Eso es más o menos fácil de ver. ¿Ya? Y esta también. El punto es que la gracia de los subespacios propios generalizados es que cuando
veamos cómo se ve la matriz representante del operador, al menos cuando le restamos lambda veces la identidad, va a tener una propiedad bien especial, ¿ya? Por ahora ténganme paciencia, créanme que esta descomposición es importante, pero en su momento vamos a ver por qué justamente me conviene hacer una descomposición como la que estamos proponiendo ahí arriba. Ahí arriba, quiero decir. ¿Ya? No sé si tienen preguntas en este momento. ¿Ya? Va a haber una propiedad particular que vamos a ver de la matriz representante cuando miramos en los espacios propios generalizados, que va a hacer que esta descomposición de aquí propuesta sea particularmente conveniente, comparada con las otras dos que tenemos más abajo. Claramente, en el caso de que un operador es diagonalizable, nos basta con ver los subespacios propios, pero acuérdense que aquí nos interesan operadores que no son necesariamente diagonalizables, ¿ya? Entonces, para llegar a eso, primero vamos a probar un resultado. Al igual que como lo probamos para los vectores propios, cuando tomamos vectores propios generalizados asociados a valores propios distintos, esos vectores van a resultar ser LI, ¿ya? Y B sub 1. Entonces, ya. Entonces, eso queremos probar, que si tomamos vectores propios generalizados asociados a valores propios distintos, estos vectores van a ser linealmente independientes, ¿ya? La demostración es una especie de adaptación de la demostración que vimos para el caso de vectores propios. Ya. Bueno, voy a empezar con la demostración entonces. Vamos a hacer lo usual. Vamos a decir entonces, sean A1, A sub m escalares, tales que tenemos una combinación lineal de estos vectores que me da 0. ¿Ya? Y le vamos a llamar a esta ecuación asterisco. Lo que vamos a hacer es demostrar que cada uno de estos coeficientes es 0, ¿ya? Uno por uno. Ahora, para hacer eso, tenemos que aprovechar el hecho de que estos son vectores propios, ¿verdad? Entonces, o sea, vectores propios generalizados. Si hubieran sido vectores propios nomás, lo que nosotros podríamos haber hecho acá es aplicar como t menos lambda veces la identidad, y llamémosle lambda i, ¿verdad? Ese tipo, aplicarle ese tipo a un vector, perdón, no solamente esto. Lo que uno haría, si estos fueran vectores propios, es, voy a aplicar así como todos los t menos lambda i, menos el késimo si quieren, ¿verdad? No me va a dar el espacio para escribirlo acá, pero t menos lambda k menos 1, identidad, por t menos lambda k más 1,
identidad, etcétera, digamos. Uno multiplica por todos estos operadores, y lo que va a hacer es que en el fondo esa multiplicación va a aniquilar, por ejemplo, este al b sub 1, ¿verdad? Este al b sub 2. Y lo que finalmente me va a quedar una ecuación que dice como a sub k por un vector igual a 0. Y de esa ecuación uno concluye que el coeficiente a sub k igual a 0. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de vectores propios generalizados, ¿verdad? Así que uno podría hacer un truco similar, uno podría agarrar potencia enésima acá. Con eso me aseguro, como estos tipos están en un Unker, que también se van a aniquilar, ¿ok? Hay que tener una pura precaución, y es lo que voy a hacer a continuación, ¿ya? Pero a grandes rasgos, así funciona esta demostración. Es muy parecida a la del caso de vectores propios. La precaución es que hay que asegurarse de construir algo que no anule al B sub 1. Vamos a hacerlo para el B sub 1. Vamos a probar que A sub 1 es igual a 0. ¿Ya? Así que vamos a hacer de ese tipo y vamos a decir que los otros son análogos. Sea acá el entero no negativo más grande, tal que t menos lambda 1 identidad a la k por b, 1 es distinto de 0. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que estos kernels sucesivos se iban anidando y que eventualmente nos daban todo el espacio, ¿verdad? Así que yo sé que b sub 1 a una cierta potencia, bueno, el hecho de que b sub 1 es vector propio generalizado me va a decir que b sub 1, cuando yo le aplico una cierta potencia de este estilo, se va a anular, ¿verdad? Tomen el último entero tal que eso no ocurre, tal que b sub 1 es distinto de 0, ¿ya? Y llamémosle a ese tipo W. Llamemos W igual a T menos lambda 1 veces la identidad a la K por B sub 1. Entonces, vamos a tener que W es vector propio de T asociado a lambda 1. ¿Por qué? Porque si yo le vuelvo a aplicar T menos lambda 1 veces la identidad a W, eso es lo mismo que hacer T menos lambda 1 veces la identidad a la K más 1 al vector B. Y habíamos dicho que eso iba a ser 0 por la definición de K, ¿verdad? Así que W es vector propio de T asociado a lambda 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo estoy medio perdido, onda, desde el K, desde que tomamos el K para abajo. ¿Podría Ya. repetirlo como? Ya, pero lo primero que dije, ¿te quedó claro sobre la demostración? ¿Sobre lo que queremos hacer? Sí, sí. Ya. O sea, a ver, pero vamos por parte. ¿Estás de acuerdo que ese K existe? Eh, Porque yo sé, como B sub sí, 1 sí, es vector propio generalizado, si tú tomas K igual N, de hecho, eso te da 0. sí, precisamente. Ya, eso por una parte. Ahora, ¿por qué me estoy tomando el más grande tal que justo me da el no nulo? Es porque justo resulta que ese vector que te queda, el W, es vector propio en el sentido usual, no un vector propio generalizado. ¿Ya? ¿Y por qué me interesa eso? Es porque en el momento en que es vector propio, puedo hacer otras cosas. Entonces, además, y en el espíritu de la intuición que le había dicho más arriba, o sea, esto que tenemos aquí implica que T de W es igual a lambda 1 de W, ¿cierto? Pero también implica, y esta es la parte interesante, que si yo tomo T menos lambda veces, pongamos acá lambda J, eso, bueno, ¿qué me da eso? Me da, piénsenlo así, puedo decir, para cualquier K, ¿verdad? Ah, K ya lo usé. Llamémosle L aquí. No, perdón. Hagámoslo así. Ya, entonces yo tengo esta ecuación,
TW es lambda 1W. Si yo tomo T menos lambda W, para cualquier lambda, de hecho. Esto es igual a T de W menos lambda W, ¿verdad? Y dijimos que T de W es lambda 1W. Así que esto es lambda 1 menos lambda W. Si yo aplico la potencia enésima, podemos hacer lo mismo. Podemos decir T al menos lambda I a la N menos 1. Y el que ya calculamos arriba, que es T menos lambda I W, me da lambda 1 menos W menos lambda W. Como este término es un escalar, lo podemos sacar y hacer este argumento inductivamente. La conclusión de esto es que esto nos va a botar lambda 1 menos lambda a la potencia n por W. ¿Ya? ¿Por qué estoy escribiendo esto? Es porque me interesa saber cómo va a resultar este vector cuando yo le aplique aquí en este producto que yo había dicho arriba, producto de t menos lambda i, donde lambda es distinto del lambda 1. ¿Ya? Y me da justamente algo así. Eso es lo que estoy concluyendo. ¿Ya? Le pregunto a la persona que preguntó, ¿aclara un poquito por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, sí. Ya. Gracias. Ahora lo vamos a hacer justamente, entonces vamos a decir CN igual a la dimensión de B, y vamos a aplicar este operador gigante, que es T menos lambda 1 a la K por T menos lambda 2 a la N por T menos lambda M a la N. ¿A dónde? ¿A quién? A la ecuación asterisco que tenemos arriba. ¿Ya? Si ustedes piensan en el caso en que hablábamos de vectores propios en el sentido usual, este k que teníamos aquí lo tomábamos igual a 0 y ese n que teníamos aquí lo tomábamos igual a 1. Esa era cómo funciona esa demostración. Pero en este caso es un poquito distinto. Ya, ¿cuál es la consecuencia de aplicar este operador? 0 igual a 0, eso no cambia al aplicarle un operador. A sub 1 va a quedar multiplicado por un vector y ese vector es el siguiente, es T menos lambda 2 identidad. Ahí me faltó un montón de identidades. Ahí sí. T menos 2, T menos lambda 2 identidad a la potencia n. T menos lambda 3 identidad a la potencia n. T menos lambda m identidad a la potencia m. Y T menos lambda 1 a la k por b sub 1. Acuérdense que todos estos operadores conmutan, ¿verdad? Porque son polinomios de t. Así que hice el truco de mover para adelante este t menos lambda 1, porque yo sé cómo actúa sobre b sub 1, ¿ya? Porque me conviene simplemente. Ya. ¿Qué le pasa al b sub 2? Lo mismo, ¿verdad? Pero aquí me conviene quizás aplicar primero el lambda 2. Entonces, aquí me va a quedar t menos lambda 2 veces identidad a la potencia enésima de b sub 2. Perdón, aquí me equivoqué. Eran las potencias enésimas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos estos vectores hasta el a sub m, t menos lambda 1 identidad a la k, t menos lambda 2 identidad a la n, hasta t menos lambda m identidad a la potencia n aplicado a b sub m. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que ocupar lo que sabemos. B sub 2 es vector propio generalizado asociado a lambda 2, ¿cierto? Así que, ¿qué me da esto? ¿Alguien sabe? 0. Sí, sí, correcto.
Lo mismo para todos, ¿verdad? Todo esto se van a anular por el hecho de que justamente le estamos aplicando el operador que lo anula. Entonces, todos los términos del 2 al m son puro cero. Ahora, 1 todavía me quedó como algo un poquito complicado, pero aquí vamos a ocupar... se me borró algo aquí. Esto es lambda 1, sí. Llamémosle esta ecuación estrella. Entonces ahora, y por estrella, 0 igual a sub 1 por algo, ¿verdad? Bueno, habíamos dicho t menos lambda 1 a la potencia k por b sub 1, esto por definición es igual a w, ¿cierto? Y a w le vamos a aplicar estos operadores. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo w y le aplico el operador t menos lambda m veces la identidad a la potencia n? Por estrella, esto me va a dar lambda menos, perdón, lambda 1, sí, lambda 1 menos lambda m a la potencia n, w, ¿cierto? Ya lo voy a escribir mejor para que, o sea, si es que no está claro. Entonces me queda t menos lambda 2 veces la identidad a la potencia n, t menos lambda 3 identidad a la potencia n, y hasta voy a dejar hasta el lambda m menos 1 identidad a la potencia n, y lo que digo es que lo que me aparece acá, me va a aparecer t menos lambda m a la potencia n aplicado a w. Y lo que yo les digo es que esto por estrella es igual a lambda 1 menos lambda m a la potencia n w. Y eso es un escalar, así que lo puedo sacar, me va a quedar a sub 1 lambda 1 menos lambda m a la potencia n, t menos lambda 2 identidad a la potencia n, etc. Cuando ahora vea t menos lambda m menos 1 identidad a la potencia n aplicado a w, puedo decir nuevamente por estrella que esto es igual a lambda 1 menos lambda m menos 1 a la potencia n aplicado a w, etc. Puedo ir efectivamente como sacando los coeficientes como escalares que resultan de esta aplicación de operadores. Entonces, sucesivamente, me va a resultar que voy a tener lambda 1 menos lambda 2 a la n por lambda 1 menos lambda 3 a la n por lambda 1 menos lambda m a la n por w. Ahora, nosotros sabemos que estos valores propios son distintos, así que todas estas cosas son distintas de 0. Y w es distinto de 0, porque w es vector propio. Así que la única conclusión que se puede obtener de acá es que a sub 1 es igual a 0. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta con lo que hice hasta ahora? Cero. Sí. Ya, entonces así como obtuvimos que a sub 1 igual a 0, análogamente, a sub 2 igual a sub 3, hasta a sub m, son todos iguales a 0. Y era lo que queríamos demostrar. Eso prueba b sub 1 hasta b sub m son vectores LI. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a la demostración? Si no les parece muy natural lo que hice, les recomiendo que vean la demostración de que los vectores propios asociados a valores propios distintos son LI. Y van a darse cuenta que es bastante similar. Lo que estamos haciendo acá es que se complica se complica un poco porque estamos trabajando con estos vectores propios generalizados. Entonces tenemos que ocupar potencias más grandes de t menos lambda veces la identidad. ¿No hay pregunta entonces?
Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Operadores nilpotentes. En todo caso, profe, como la demostración de que eran LI en el caso como propio normal, ¿Mm? lo hicimos como por contradicción, suponiendo que eran LD. O sea, por si acaso, no tenemos la otra vez. Ah, pero al final igual se reducía a que uno iba multiplicando esa ecuación de dependencia lineal, ¿no? O sea, en realidad uno tomaba dos ecuaciones nomás y ponderaba como Ya, puede que que haya uno sido más suponía que fácil en ese estaba caso. generado por los anteriores, pero da lo mismo. O sea, no es lo mismo, me refiero, No es lo mismo, como para ya, ver. ok. Sí, la demostración que vimos entonces es distinta, pero una forma de demostrar ese resultado es, y era una demostración que me acordaba, por eso pensé que era la que había hecho, justamente siguiendo estos pasos, pero donde uno toma en esta ecuación, o sea, en esta demostración k igual 0 y n igual 1. O sea, uno multiplica por los otros t menos lambda i, quiero decir. Y por eso se ve un poquito más simple. Entonces la próxima vez voy a tener cuidado de hacer el mismo esquema de demostración para ambos resultados. Gracias. Ya, entonces, lo que le había dicho de una de las razones por las cuales conviene esta descomposición que le había propuesto con los espacios propios generalizados tiene que ver con que los operadores que nos van a resultar restringidos a los subespacios propios generalizados tienen una propiedad de nilpotencia. ¿Ya? Y nilpotencia quiere decir que el operador eventualmente cuando yo lo multiplico muchas veces me da 0. Ya, esa es la definición. Veamos algunos ejemplos. Bueno, una observación antes de ver los ejemplos. Si un operador n es nilpotente, entonces necesariamente el kernel de este operador tiene que ser no trivial, ¿cierto? En el sentido de que no puede ser el 0. ¿Por qué? Porque si el kernel de n fuera 0, n sería invertible, y entonces todas sus potencias son operadores invertibles, por lo tanto ninguna de ellas podría ser el operador 0, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ejemplos. Un ejemplo concreto, pensemos, entonces, podría ser el operador Z2, Z3, Z4, 0. O bien podríamos decir 0, Z1, Z2, Z3. Este es como el shift a la derecha que habíamos visto para las sucesiones, pero en el caso finito, y donde no hago un shift cíclico, donde no vuelvo al Z4 a la posición 1, sino que simplemente cancelo la primera coordenada. ¿Ya? Este operador es nilpotente, ¿verdad? Porque si yo lo aplico sucesivamente, si ustedes se fijan, n cuadrado
de Z1, Z2, Z3, Z4, me va a dar 0, 0, Z1, Z2. Se pueden imaginar que el cubo es 0, 0, 0, Z1, y finalmente si yo lo aplico en el A4 me va a dar 0, 0, 0, 0. ¿Verdad? Así que esos son los operadores nilpotentes. Son operadores que alguna potencia sucesiva me entrega el operador 0. ¿Ya? Otro ejemplo que ustedes conocen es la derivada. La derivada en un espacio de polinomios de dimensión finita. Entonces, la derivada de un polinomio podrían pensarlo los complejos también, o sea, en términos de la fórmula, no de qué significa la derivada. Pero si ustedes toman un p de z que fuera igual a sub 0 más a sub 1z más a sub n z a la n, eso se evalúa en dp de z, que es el polinomio a sub 1 más 2 a sub 2 más m por z a la m menos 1. Aquí debería ser un m. Ahí sí. ¿Ya? El operador de derivada que hemos visto siempre. ¿Es nilpotente también? Profe, ¿Sí? ¿no es a sub m por m al final? Ah, sí. Me faltó el coeficiente. Gracias. Sí. Es nilpotente porque si yo lo aplico m veces, ese operador eventualmente me va a dar el 0. De la misma forma que el que vimos más arriba eventualmente me da el 0, ¿verdad? Cada vez me da polinomios de grados menores, así que si yo aplico esta cuestión m veces basta, quizá m más 1, claro, m más 1. M más 1 y el A sub 2 le falta un Z. Y el a sub 2 le falta un z, gracias. Sí, correcto. Ya, así que ese otro operador nilpotente. Una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan cómo llamábamos el espacio de los polinomios sin cota en el grado? Le llamábamos P de R, creo, ¿o no? Sí, era eso nomás. Sí. Ya. Entonces, pensemos qué pasa con el operador derivada sobre PR. Entonces la pregunta ¿es nilpotente? El mismo operador de arriba, ¿verdad? ¿Alguna sugerencia al respecto? No es nilpotente. ¿No? ¿Por qué? Habría que tomarse como potencia cada vez que es más grande. Correcto, correcto. O sea, si bien para cada polinomio, o sea, yo sé que si el grado de P es igual a M, yo sé que D a la M más 1 P me va a dar 0, ¿verdad? Pero fíjense que hay una dependencia, o sea, la potencia de D que tengo que tomar para poder anular ese polinomio depende de P. Y como los polinomios son de dimensión infinita, el grado del polinomio puede ser arbitrariamente grande. Entonces no es cierto D a la K sea igual a 0. Nunca. Porque siempre van a haber polinomios de grado suficientemente grande que no van a ser anulados
por esa potencia de D. ¿Ok? Aquí es súper importante, o sea, esto tiene que ver con que la dimensión de este espacio es igual a más infinito. ¿Ya? Acuérdense que en este capítulo estamos estudiando operadores sobre espacios finito-dimensionales, así que esto no es un problema, pero lo menciono para que tengan al menos como alguna intuición de qué significa ser nilpotente. ¿Ya? Veamos una primera proposición que tiene que ver también con este hecho que les puse acá. Entonces, ya voy a insistir aquí en esta proposición con que es finito dimensional en relación al ejemplo anterior, pero acuérdense que este capítulo siempre todo es finito dimensional. ¿Ya? Entonces, el hecho de que un operador es nilpotente, acuérdense, dice que alguna potencia hace que este operador sea el operador cero, ¿verdad? Lo que nos dice esta proposición es que si es nilpotente, me basta con mirar que la potencia enésima, donde n es la dimensión del espacio, me da cero. ¿Ya? ¿Se le ocurre cómo podemos demostrar esto? Por contradicción. ¿Ya? ¿De qué forma? O sea, tú dirías, supongamos que la potencia de n a la dimensión de b no es cero. Ujú. ¿Y eso qué te Indicaríamos que dice? no es nilpotente. Pero ¿por qué no sería nilpotente? O sea, yo creo que tiene que ver como con la base del, que estamos viendo dimensión, con la base de, o sea, como Nosotros cuando vimos esas comparar la proposiciones, composición con, o sea, lo que usamos un poco más arriba, como algo similar. Pero tú decís como con los espacios propios generalizados. Sí. Sí, por ahí va la cosa. Entonces, claro, algo que quizás pueda ayudar a entender esa conexión, es decir, notemos que... Ah, podemos tomar ¿sí? el T menos 0 lambda, ¿o no? El T menos 0 lambda. El- Sí, correcto. ya, Es ya. nilpotente, sí, solo sí, existe K en los naturales, tal que n a la K es igual a 0. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? Ahora, si existe un K tal que n a la K es 0, podríamos decir, de hecho, como bien sugirió ahí un alumno, decir, esto es como n menos 0 veces la identidad a la potencia K igual a 0. Esto también va a implicar que existe K perteneciente a n, tal que el kernel de t menos 0 por... O sea, no t. N menos 0 veces la identidad a la K igual a 0, ¿verdad? Y aquí podemos hacer de hecho, lo que hicimos en la última clase, o sea, la última demostración de la clase pasada. Que es decir, que si una potencia hace que el kernel sea 0, en realidad es lo mismo que decir que el kernel de n menos 0 veces la identidad a la n igual a 0. Profe, no debiese ser que igual a todo el espacio. Perdón, sí, todo el espacio. B. Correcto. Entonces,
Sí, voy a refrasear esto porque quizás no es la forma más económica de escribirlo, pero para explicar de que sí, hay una conexión entre esta propiedad de ser nilpotente y básicamente lo que tenemos aquí es el espacio propio generalizado asociado al cero. ¿Sí? Voy a reescribir la demostración, pero quería decir que sí, en relación al comentario que hicieron, es que hay una conexión, y la vamos a usar en la demostración también, lo que pasa es que quiero hacer una demostración un poquito más corta. Ya, entonces, como n es nilpotente, vamos a tener que el espacio propio generalizado asociado al n, claro, para algún k, ¿cierto? Tenemos que eso todo es, perdón, no t, n. ¿Cierto? Eso, o sea, tenemos esto, por hipótesis, ¿verdad? Y el espacio propio generalizado contiene a esto. Así que con eso estamos listos. Ya tenemos que el espacio propio generalizado asociado al cero es el espacio completo. Ahora, por otra parte, por un teorema anterior, de la clase pasada, de hecho, teníamos que el kernel de n a la dimensión de b es igual al espacio propio generalizado. Y eso ya tenemos por arriba, lo que está más arriba, que es igual a todo b. Así que eso nos da la implicancia. Teorema anterior, voy a decir cuál es para que no queden dudas. Y hay unos comentarios, sí, voy a tomar de ahí. Ya, esa es la caracterización de su espacio propio generalizado. Sí, se me pasó a mirar el chat y ahora hay un montón de comentarios. No sé si... y la derivada de coseno. Alguien preguntó. Pero es que ese coseno no es un polinomio. Por eso nunca se anula. A Bastián le estoy respondiendo su pregunta en el chat. Cuando tenemos una función analítica general, o sea, alguna función, digamos, de las que ustedes estudian en cálculo, típicamente no es cierto que cuando yo tomo arbitrario, o sea, cuando yo tomo un número grande de derivadas se anulan. Los polinomios sí. Pero, por ejemplo, el coseno no se anula, la exponencial no se anula, ¿verdad? La mayoría de las funciones no se anulan. Pero es porque estoy restringiendo el operador derivada al espacio polinomio. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón, paréntesis. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la proposición? ¿No? Bueno, entonces, la pregunta que me gustaría responder ahora es... ¿Cómo se ve la matriz representante de un operador nilpotente? En general se va a ver de cualquier forma, ¿verdad? Pero la idea es que si yo lo miro en una base apropiada, en el sentido, si se acuerdan de cuando yo busco representaciones triangular superiores o diagonales, etcétera, digamos, ¿qué ocurre con un operador nilpotente? ¿Cómo lo puedo representar bien en una base? Entonces, este es el teorema que vamos a ver ahora.
Ya, entonces, sea n en las lineales nilpotente. Entonces, existe una base B de B para la cual la matriz representante se va a ver así. Ceros, 0 acá abajo, y aquí arriba, no sé. ¿Se entiende? Es una matriz triangular superior con 0 en la diagonal. Tiene sentido que tenga 0 en la diagonal, ¿verdad? Porque si no los tiene, va a haber un valor propio no trivial. A ver. No sé si tiene sentido por ese lado. Pero fíjense, por ejemplo, que lo que sí tiene sentido es que si ustedes multiplican sucesivamente esta matriz consigo misma, como tiene 0 en la diagonal y es triangular superior, cada vez que vayan multiplicando como que se va a ir corriendo esto. Y eventualmente les va a dar que es 0. Eso es una forma de ver por qué la matriz representante de un operador nilpotente se tiene que ver así. ¿Hay alguna pregunta con respecto al teorema? La demostración que viene es un poquito engorrosa, así que les pido que si van surgiendo dudas me la hagan nomás. Ya, ¿no hay preguntas por ahora? Chuta. Hagamos la demostración entonces. Si ustedes, quizá un ejercicio que podrían hacer, ¿ok? No lo voy a hacer acá por tiempo, pero podrían tomar estos ejemplos que hicimos acá y escribir cómo se ven las matrices representantes de estos operadores con respecto, en el ejemplo 1, por ejemplo, con respecto a la base canónica. En el ejemplo 2, del operador derivada, en la base monomio, etc. Y se van a fijar que en esas bases que les estoy dando, el operador va a tener esta estructura. ¿Ya? Hagan ese ejercicio. Ya. Lo que vamos a hacer para esta demostración es fijarnos en las bases de los kernel de las potencias del operador. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a construir una base del espacio? Lo primero que vamos a decir es como, primero tomamos una base de ker de n. ¿Ya? Después la extendemos a una base de ker de n al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿ok? Hasta completar una base de B. Entonces esto nos va a dar una base B de vectores B sub 1, perdón. Todo esto nos va a dar una base B de vectores B sub 1 hasta B sub n. Ahora, ¿por qué esto va a ser una base de B? Esto es posible porque n es nilpotente.
Y además, acordémonos que lo primero que probamos en este capítulo era que el kernel de n a la 0, que es 0, está contenido en el kernel de n, está contenido en el kernel de n cuadrado, y finalmente tengo el kernel de n a la n, y en ese caso ya estoy pegado, necesariamente tengo que ver la dimensión del espacio completo, ¿verdad? Estos subespacios que van anidados se estancan en algún momento, y como n es nilpotente, tengo esa igualdad por el teorema, por la proposición anterior. ¿Ya? Así que este proceso de partir con una base Kerr de T e irla extendiendo sucesivamente, eventualmente nos va a dar B, que es base de B. Ya. Y ahora lo que quiero ver es cómo actúa. Entonces, veamos o calculemos la matriz representante. ¿Ya? De n. Con respecto a la base B. Entonces, bueno, recordemos aquí, tenemos que acordarnos de cómo se ven estas matrices representantes, ¿verdad? Entonces, esta es una matriz de n por n, A11, hasta A1n, AN1, ANN, ¿verdad? Y la definición de la matriz representante nos dice que n de bj es igual a la suma sobre la fila, igual 1 a n, de a sub ij por b sub i. ¿Cierto? Esa es la construcción de la matriz representante que vimos al principio del curso. Esto es para todo j desde 1 hasta n. Ya. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas hasta ahora? Ya, entonces lo que voy a hacer es como partir el análisis pensando en cuáles de estos vectores del b sub 1 a b sub n corresponden a la base de Kerr de n, al primer segmento que tomamos como en esta construcción de aquí, ¿verdad? Entonces, sean b sub 1 hasta b sub n sub 1 la base de Kerr de n. Y quiero ver cómo actúa este operador n sobre esa base. Al ser el Kerr, debería tener una propiedad bien específica, ¿cierto? Porque yo sé que n aplicado a estos vectores me dan 0. Entonces, 0 es igual a n de b sub j. Y esto es para todo j igual 1 hasta n1, por el hecho de que estos vectores están en el Kerr de n. Y por la fórmula de aquí arriba, que le podemos llamar cuadrado, vamos a tener que esto es una combinación lineal de a sub ij por b sub i. ¿Están de acuerdo? Ahora, estos vectores b sub i son vectores Li. Y yo estoy diciendo que hay una combinación lineal de ellos que es 0. Por lo tanto, la única conclusión que se puede obtener es que a sub ij es igual a 0 para todo i igual 1 a n y para todo j desde 1 hasta n1. ¿Ya? Esa es la primera conclusión que sacamos. Ahora, ¿cómo se ve gráficamente esto en la matriz representante? Lo que estamos diciendo es que se ve algo así. Yo miro el primer bloque de columnas de las n1 columnas, y lo que estoy diciendo es que todos los coeficientes acá son 0, ¿verdad? Y acá afuera no tengo idea todavía, son cualquier cosa.
¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, pregunta, ¿cómo seguimos? Entonces, lo que podemos hacer ahora es tomar lo que viene después, la base de Kerr de n cuadrado, ¿verdad? Entonces, para eso voy a tomar el b sub n1 más 1 hasta b sub n2, que junto con... O sea, que completan la base de Kerr de n cuadrado. ¿Ya? Completan en el sentido de la construcción que habíamos puesto aquí. Llamémosle a esta construcción, ¿cómo le puedo llamar? ¿B? No. BB, pongámosle, base de B. Entonces, ya. Dados esos vectores que completan la base, veamos qué nos dice la ecuación ahora. Ahora la ecuación nos dice, ¿cierto? Que la hayamos llamado cuadrado. Entonces, 0 es igual a n cuadrado de bj. Y esto es para todo j entre n1 más 1 y n2, ¿cierto? Esos tipos están en el Kerr de n cuadrado, así que al aplicarle n dos veces me da 0. Y esto a su vez lo puedo escribir como n aplicado a n de bj. Ahora, este n de bj, como bj pertenece al Kerr de n cuadrado, esto pertenece al Kerr de n, que habíamos dicho que es su espacio generado por b sub 1 hasta b sub n1. ¿Cierto? Ya, dado eso, yo sé que en el fondo, o sea, lo que yo sé ahora es que los coeficientes A y J, a ver, esto implica que claro, que n de bj, como lo escribí más arriba, pertenece al generado de b sub 1 hasta b sub n1. Y acuérdense que eso en términos de la matriz representante implica que los coeficientes que vienen, claro, después del n1 tienen que ser todos 0. Entonces A y J es igual a 0 para todo J mayor que n1 y para todo, perdón, para todo I mayor que n1. Esto es por cuadrado, por la forma en que yo escribo n de bj como una combinación lineal usando estos coeficientes A y J. Y para los J que describí más arriba, J igual n1 más 1 hasta n2. Entonces, ahora lo que podemos ver es que la matriz representante tiene esta forma. Entonces, ya probamos que estos tipos eran 0. Los primeros n1. Ahora, si yo dibujo aquí una diagonal, esta matriz se tiene que terminar acá. Y ahora miramos el bloque N2. Entonces el bloque N2 lo que me dice es que todos estos coeficientes también son 0. ¿Ya?
Todos estos de aquí y todos estos de acá. Son todos ceros. Eso es lo que me dice la afirmación anterior. Y si ustedes se fijan, bueno, uno puede hacer inductivamente... no lo voy a hacer porque en realidad, o sea, es reescribir lo que estoy haciendo aquí. O sea, es lo mismo, ¿ok? Es la misma idea que acabo de escribir. Finalmente, la conclusión es que los coeficientes A y J son iguales a 0 para todo I mayor que N sub K. Y para todo J entre NK más 1 hasta NK, ¿qué estoy diciendo aquí? Me equivoqué. NK más 1 hasta N sub K más 1. Ahí sí. Y eso me da justamente la forma que nosotros habíamos dicho que es triangular superior con estos 0 en la diagonal. Entonces, N1, voy a dibujar aquí una diagonal. Después N2, etc. Ahí sí. Todos estos son 0. Ahora, lo importante que tienen que observar es que, ¿qué estamos diciendo? Déjenme ver. Claro. Entonces, si ustedes se fijan en esta afirmación que acabamos de escribir acá, esta que estoy marcando ahora en rojo, los términos cada vez que yo tomo I igual a J, todos esos términos están incluidos en la ecuación de arriba. Porque, por ejemplo, cuando ustedes se fijan, si ustedes se fijan, lo pruebo, si yo me paro en un J, tengo que, ese J va a caer en un intervalo de esto, como N... Ah, perdón, esta no es la afirmación que quería apuntar. Es la de abajo. No, esta es la más general. Ya, fíjense en esta ecuación que acabo de apuntar, en rojo. Si ustedes se dan un J, el J tiene que caer en uno de estos intervalos, ¿cierto? Puede ser desde el 1 al N1 o desde el N1 más 1 al N2, etc. Dado que uno cae en ese intervalo, siempre puede escoger el I igual a ese J. O sea, en particular, para todo I igual a J, A sub IJ es igual a 0. ¿Qué era lo que queríamos decir? O sea, esto nos entrega la propiedad de ser triangular superior, pero que además los coeficientes diagonales son 0. ¿Ya? Y para eso, para observar ese en particular, tienen que fijarse que cada vez que yo me doy un J en un intervalo de este estilo, el I correspondiente siempre está. ¿Sí? O sea, yo podría haber escrito equivalentemente esto si ustedes quieren así. Y quizás eso lo hace un poquito más claro. Mayor o igual a NK más 1. Entonces, dado un J, siempre va a estar el I correspondiente igual a J, que va a satisfacer que hay J igual 0. Ya, eso concluye la demostración. ¿Hay alguna pregunta?
Uy, me pasé el tiempo un montón, disculpen. No sé por qué tenía mala la hora en el celular o algo así. Chuta, sorry, no me di cuenta. Ya, bueno, perdón, si tienen que irse, váyanse nomás. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Por mientras voy a parar la grabación.